Hola, buenas tardes. Bueno, creo que Dago dijo todo de mí. Solo hay una cosa que a mí me gustaría agregar y es que me encanta estar en la uni porque yo salí de aquí, yo salí de artes visuales y eso me hace sentir muy orgullosa. El resto, todo lo que leyeron y todo lo demás de mí lo pueden ver en LinkedIn. Creo que vamos a pasar a temas más importantes y nos vamos a brincar un poquito quién soy yo. Como bien les dijo Dago, yo quiero hablar del proceso de diseño. Afortunadamente, varios de mis compañeros ya me hicieron el favor de explicar qué significan muchas cosas, entonces eso me va a hacer el trabajo muy fácil. ¿Qué es la usabilidad? ¿Qué es una experiencia de usuario? Es algo que conjunta los objetivos del usuario, pero algo que a veces se nos olvida con esta gran tendencia a hacerlo todo para los demás, que también tenemos que tomar en cuenta los objetivos del negocio. Los que piensen dedicarse a esto, créanme que en el medio es donde está el balance. Bueno, aquí está una foto mía ahí haciendo un taller. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Un mapa de creación de valor. Seguramente, o algunos de ustedes conocerán compañías como IDEO, como Google, como Facebook. Todas estas compañías y muchas otras startups tienen este tipo de procesos. Hay muchos, pero la mayoría tienen bolitas, o cuadritos, o flechitas. Unos tienen 5, otros 12, otros 3. Esto que yo les voy a presentar es lo que a mí, en mi experiencia, me ha funcionado y cómo me ha funcionado. Cada una de estas esferitas representa una etapa de ese proceso y por cada una de ellas vamos a ver algunas herramientas. Evidentemente, las herramientas que les voy a presentar no son todas las que hay. Yo quiero darles como un sampler, una probada, para que conozcan uno de los caminos y uno de los recorridos. Vamos a empezar por esto. Casi siempre tu punto de partida es o una necesidad, o un reto, o un problema. Casi siempre trato de poner problema al final, porque luego parece que todo es negativo. Si todo esto es nuestro principio, entonces todo empieza con una pregunta. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cómo podríamos? ¿Sí? ¿Les pasa a ustedes aquí en Monterrey que van por la calle y pasan por un bache en su casa? ¿Sí? Al día siguiente, después de llover, sobre todo, se hacen aquí unos pozos gigantescos. El primer día caes en el bache. El segundo día, le sacas la vuelta al bache. El tercer día, nadie de nosotros ya ve el bache. ¿Sí? El problema no se resolvió, porque el bache seguramente está ahí. Simplemente nosotros nos vamos volviendo ciegos. Y en vez de preguntarnos cómo podríamos resolver el problema del bache, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros cambiamos, pero el mundo no. No hacemos nada por cambiarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta pregunta. ¿Cómo podríamos, este es un ejemplo, meter 1000 canciones en la palma de mi mano? Pues en un iPod, efectivamente. Alguien tuvo esa gran duda, alguien se hizo esa pregunta y la resolvió, construyendo una cosa, bueno, algunos lo tendrán por aquí, supongo. Y los números que vienen ahí no me dejarán mentir que es un gran invento. Tenemos que ser curiosos. Esa es la primera clave para poder resolver una necesidad. Para poder diseñar algo, para poder crear algo, tenemos que ser curiosos y tenemos que observar el mundo a nuestro alrededor. Ya lo comentaban ahorita, tenemos que ver qué son las cosas que hay, tenemos que volvernos a preguntar, ¿por qué las bolsas de plástico duran 100 años? ¿Por qué todavía nos movemos en coche? ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas se nos han ido olvidando. Y para eso hay algunas técnicas. Observación, ¿sí? No nada más ver, sino observar. ¿Qué es lo que está detrás del comportamiento de la gente? A mí me pasó una vez en una tarea que tenía que hacer que me dijeron, tienes que entrevistar a las chavas y ver sus hábitos de maquillaje. Eran las chavas de mi oficina y yo, claro, yo las veo todos los días, ¿no? Y les preguntaba, oye, ¿y tú cómo te maquillas? No, muy natural. Nomás uso blush y un poquito de rímel. Ah, muy bien. ¿Y tú? No, yo nada más lipstick, una vez al día. Ah, perfecto. Y apuntas todo eso y luego, después de la comida, vas al baño y está todo el mundo con unas bolsas de este tamaño, con cosas inimaginables, maquillándose. Y si tú les preguntas, te dicen, no, yo no me maquillo. Entonces, es muy chistoso ver lo que uno percibe de lo que hace con el comportamiento que uno expresa. Por eso es muy importante, lo más importante de la observación es, cuando sea posible, hagámosla en contexto. Si queremos saber cómo la gente lava la ropa, ¿qué tenemos que hacer? Ir y ver cuando lavan su ropa, ¿sí? Eso nos va a dar mucho más contexto. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Alguien ha oído hablar de un Customer Journey o el viaje del usuario? Eso lo construimos a partir de la observación y nos ayuda mucho a entender cómo piensa el usuario. Y por último, bueno, algunos frames o
esquemas, ¿no? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Ok, el bache no me gusta, ¿sí? ¿Quién necesita que esto se resuelva? Muchas veces partimos desde nosotros mismos. A veces también en la usabilidad decimos, tú no eres el usuario, y es verdad, pero a veces sí somos el usuario. Y es importante también distinguir que nosotros como humanos podemos detectar a partir de nosotros mismos oportunidades nuevas de negocio o oportunidades nuevas de solución a los retos y problemas. Una vez que nos preguntamos esto, la regla número 1, el mantra, así pudiéramos tener camisetas y gorras que digan, no soy mi usuario. Justamente ayer tuvimos un taller de sensibilización para personas con capacidades diferentes y así como los podemos, lo voy a utilizar el verbo, o sea, la palabra ellos, los vemos a ellos y a nosotros, para un diseñador todos son ellos, todos son distintos, todos tienen una forma distinta de pensar, ¿sí? Es lo primero a lo que nos tenemos que acostumbrar y creo que es la maña que más trabajo cuesta de quitar, no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que hacemos para esto? Pues un perfil. Por ejemplo, si yo les hablo de las chicas y sus necesidades de maquillaje, ¿qué perfiles tendría que tener? Usualmente hacemos 3 perfiles. Mi perfil ideal. Si yo vendo maquillaje, pues mi perfil ideal es la chava que gasta fortunas en maquillaje, que no sale de la casa sin ponerse todo lo que encontró. Ese sería mi perfil ideal, pero no todos los usuarios son mi perfil ideal. También está el perfil regular, que es la chava que, bueno, se maquilla cuando sale con su novio, adentro de su casa no se pone maquillaje. Y usualmente tenemos un perfil especial, que a veces puede ser opuesto. Un perfil especial pudiera ser una actriz, ¿sí? Bueno, ella tiene otras necesidades, pero también se maquilla. Cuando yo observo a esos 3 perfiles, aprendo de los 3 cosas muy diferentes que me ayudan a crear y solucionar sus necesidades. Este es un ejemplo de una hoja de un perfil. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Su nombre, su edad, su trabajo, su estilo de vida. Es muy importante, en lo que a mí me ha tocado vivir, primero diseñar un perfil y luego irlo a buscar. Y luego conocer a esa persona y luego crear personas. ¿Saben lo que son las personas? ¿El estereotipo de alguien? ¿Sí? Bueno, esas se generan una vez que ya conoces a alguien y puedes resumir en esa persona todas las características de tu perfil indicado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, etnografía, evidentemente, y parte de la etnografía son las entrevistas. Creo que no hay una herramienta más valiosa que un diseñador pueda aprender a hacer que una entrevista. Porque una entrevista nos sirve para generar una cosa muy importante, la palabra con E. ¿Alguien tiene idea cuál es la palabra con E? Empatía, exactamente. ¿Sabemos qué es la empatía? Es entender al otro. Y a través de una entrevista, por lo general, yo puedo entender al otro. Ya sabemos que la persona no me va a decir todas las cosas literalmente como las hace, pero a través de su forma de expresarse, yo voy a conocer a esa persona y yo también empiezo a detectar qué cosas le dan pena, qué cosas son las que le preocupan más, cuáles cosas le causan molestia, ¿sí? Es muy importante aprender a hacer entrevistas y ser un buen entrevistador. Y para hacer esto, es muy importante construir una guía de preguntas. No podemos llegar así nada más. ¿Ustedes han visto algún programa de entrevistas en la tele? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la persona llega así nomás y empieza a preguntar? Pues no, tienes que tener preparado qué es lo que quieres obtener de esa persona. Y tampoco puedes llegar y preguntarle directamente, ¿te gusta esto o te gusta aquello? Primero tienes que hacer que la persona se acerque a ti, que te conozca, generar un poco de confianza y luego empezar a preguntarle. Y sobre todo preguntarle de tal manera que la persona pueda darte información valiosa. Si yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta ir al cine? ¿Qué me van a decir? Si yo les pregunto cuántas veces han ido en el último mes, estoy segura que las respuestas van a ser muy distintas, ¿sí? Porque ya lo cambio a una cuestión de percepción, a una cuestión donde son los hábitos y la realidad lo que yo puedo ver y comprobar, y a partir de ahí sacar conclusiones. Y algo que es muy importante, bueno, esto por lo general no es un trabajo solitario, se hace en equipo, ¿sí? Si yo pienso sola y creo sola, va a ser muy difícil que pueda resolver los problemas de alguien más que yo. Por eso es muy importante compartir nuestras historias. Justo ustedes tienen aquí, bueno, conmigo somos 5 y falta alguien más, compartiendo historias. Esto se ha hecho desde todos los tiempos de la humanidad. No sé si ustedes han visto la típica imagen de los hombres de las cavernas, que una es donde están en la fogata y el viejito ahí hablando. Imagen 2, las cavernas con figuritas dibujadas, ¿sí?
contar historias es parte de lo que ha construido la civilización y es algo muy importante para que nosotros podamos también construir conocimiento. Y que ya lo mencionaban antes, es la clave de donde va a partir todo lo que queremos resolver. ¿Alguien sabe qué es un insight? ¿Un hallazgo? ¿Saben qué es un hallazgo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les tocó o conocen la historia de la fiebre del oro. ¿Sí? Donde mucha gente iba al río con sus redes y con sus coladores a buscar pepitas de oro. Eso justamente es lo que nosotros hacemos cuando queremos encontrar insights. Cuando hacemos una investigación, justo como nos mostraba Susan, de pronto tenemos una pared llena de post-its y fotos e información. Pero eso necesita una traducción. Y para esa traducción necesitamos, ahí algo bien importante, nuestra intuición y nuestra experiencia para transformarlos y convertirlos en hallazgos. Un hallazgo es algo que yo veo y que observo y lo combino con algo de mi experiencia. Y por lo general se expresa en términos de las necesidades de alguien, ¿sí? Por ejemplo, un hallazgo para mí hoy podría ser: Susan necesita un traductor. ¿Por qué no habla español? ¿Sí? Eso es un hallazgo. Las necesidades de alguien. Right. Sorry to use you. It was easy. Eso es un hallazgo. Y justamente esta es la parte más importante, porque luego tenemos que hacer que un hallazgo se convierta en una oportunidad. Siempre que yo encuentro una necesidad, su contraparte es una oportunidad. Si yo digo que alguien necesita algo, ¿cómo lo convierto en una oportunidad? En cómo podría yo satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, algo que es muy importante en esta segunda parte, que es el análisis y el descubrimiento, es pongámonos en los zapatos de otros. Tengamos esa perspectiva. Hay una palabra clave y es contexto. Yo tengo que absorber y entender el contexto en el que voy a satisfacer una necesidad. Aquí están las cosas que ya vimos un poquito. Y ahora sí sigue la parte padrísima, que a todos siempre nos encanta y estoy segura que todos la dominamos a la perfección. Bueno, voy a satisfacer la necesidad de alguien. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? ¿Sí? Porque hay muchas maneras. Y esta es la parte de la ideación. ¿Todos están familiarizados con el término lluvia de ideas? Ese es el más común de todos, es nuestro caballo de batalla y suele funcionar. Pero hay cosas que son importantes saber sobre una lluvia de ideas. ¿Alguien alguna vez ha hecho una lluvia de ideas con reglas? ¿Sí? Además de los que están aquí al frente. Hay 3 reglas que son muy importantes. Siempre, como saben, en los libros de texto hay 10, 12, 15, 1, hay 3. Siempre queremos que haya muchas ideas, no buenas ideas. Siempre tratamos de estimular que la gente proponga más y más ideas. La otra cosa es que no se vale criticar las ideas de los demás. Y la última es que no debemos de atropellarnos, ¿sí? Al hablar. Tenemos que decir una idea a la vez. Hay muchas técnicas de brainstorming, yo les voy a mencionar un par nada más. Y les voy a mencionar esto que para mí, cuando yo lo vi en un libro, fue revelador, ¿sí? Son las etapas de un brainstorming. Casi siempre, cuando uno no ha visto esta gráfica, que es mi caso, hasta que la vi, te juntas y haces un brainstorming o 2 o 3, pero no entiendes qué está pasando. Solo sabes que están saliendo muchas ideas. Si se fijan, la gráfica se lee de abajo para arriba. Lo primero que haces es como un calentamiento. Por ejemplo, si vamos a juntarnos a generar ideas, lo primero que digo, bueno, tenemos 1 minuto para decir ideas de cómo encontrar una aguja en un pajar. Órale. Y ya, eso simplemente sirve para que tu mente se ponga en un estado creativo, ¿sí? Y estés listo y alerta para poder crear. La segunda parte, que no quisiera traducir, se llama brain dump, ¿sí? Es decir, si yo les digo cómo encontrar una aguja en un pajar, hacemos el calentamiento y luego decimos, bueno, vamos a resolver, por ejemplo, la necesidad de la obesidad en México. En esa parte de brain dump es obvio que lo primero que va a salir es más ejercicio, mejor alimentación, programas en las escuelas. Es decir, todas aquellas ideas que de manera lógica y racional resuelven ese problema o esa situación. Pero pasa algo interesantísimo cuando queremos volver a hacer otra lluvia de ideas sobre lo mismo. Pues que como ya no puedes poner lo lógico, pues empieza lo bueno. Y tienes que pensar, y tienes que exprimirte el cerebro, y tienes que empezar a pensar en cosas distintas, ¿sí? Ahí es donde empieza lo padre. Y por último, con todo lo que tengas, pensamos, bueno, a partir de todo lo que ya tenemos, ¿cómo podemos combinar y crear cosas que sean nuevas y distintas y que satisfagan esa necesidad?
Siempre que hagan una lluvia de ideas, háganla varias veces. Nunca se queden con una sola ronda, porque lo que van a tener, cuando mucho, es eso que dice ahí, brain dump. ¿Sí? Que son ideas más o menos tradicionales, más o menos conservadoras, más o menos para las que ni siquiera hubiéramos necesitado una lluvia de ideas en el primer lugar, o todo este proceso. Aquí hay algunas cosas para que se preparen, para tener una lluvia de ideas. ¿Qué es lo más importante? Cuando hay una lluvia de ideas, es valiosísimo que haya una persona que pueda moderar la lluvia de ideas y que no participe. ¿Sí? Consíganse a alguien que sea ahí el líder del equipo, que pueda decir, esta opinión no la puedes emitir ahora, sigan trabajando, se acabó el tiempo. Siempre es importante que haya un líder ahí. Algunas técnicas que están ahí son la Phillips 66, que implica que hagan equipos de 6 personas. Esto a veces ayuda a que la gente que es muy tímida pues trabajen como en equipos pequeñitos. Free listing es todo lo que tú quieras lo puedes apuntar. La técnica nominal, esa es muy chistosa porque se pone una caja como un buzón y todo el mundo pone ahí sus ideas y así nadie sabe de quién son. ¿En qué funciona? Pues cuando estás trabajando con tu jefe o con el jefe de tu jefe y no quieres quedar un poquito mal. La técnica de los opuestos y la técnica Scamper. Todas esas técnicas funcionan y al final de cuentas es una manera de ejercitar nuestra cabeza y obligarnos a pensar un poquito. Ya que tenemos muchísimas ideas, hay otra cosa que es muy importante y es, ¿cuál voy a escoger? ¿Sí? ¿Les ha pasado esto, que tienen demasiadas ideas y no saben cuál escoger? ¿Qué hacen cuando están en esa situación? ¿Discuten? ¿Pelean? Algo que funciona es hacer una hoja de calificaciones y decidir qué es lo más importante. Si es viable, si es factible, si me alcanza, cuánto tiempo tengo. Y a partir de ahí, evaluarlas cada quien libremente en una papeleta y votar. Casi siempre ese tipo de técnicas donde no todos podemos votar facilita la selección de las cosas, porque a veces queremos escoger lo más extravagante, no lo que es más útil en ese contexto o para resolver esa necesidad en ese momento. Entonces, pues aquí la lección es como hay que agregar a las ideas de todos. Cuando hacemos esto, no nos pasa como cuando éramos chiquitos, de que tú tenías tu idea y no querías que nadie te ganara. Al contrario, conforme avanzamos en esto y para hacer cosas que generen una mejor experiencia de usuario, lo que queremos es más ideas y las ideas de todos. Siempre sumar es muy importante. Esta fue la etapa 3, ¿ok? Ya solo nos faltan 2 de estos 5 fáciles pasos para hacer diseño. ¿Qué es lo que queremos probar ahora? Una vez que ya elegimos la idea, ¿qué es lo que queremos probar? ¿Cuál es la cosa con la que queremos hacer una prueba? Eso es lo que tenemos que decidir. Y aquí, bueno, ya se me adelantaron y es muy padre también que lo hayan hecho los demás, pero yo voy a usar una frase que dice, ¿cuál es la diferencia entre teoría y práctica? Y Albert Einstein dijo, pues, en teoría son lo mismo, en la práctica no. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que practicar y romper. En nuestra sociedad y en nuestra cultura no nos han enseñado a romper nada. Al contrario, nos han enseñado que hagamos las cosas perfectas, divinas, bonitas para tenerlas. Si yo hago una vasija de cerámica, ojalá desde la primera ya me quede espectacular el jarrón. ¿Sí? Cuando hacemos esto, lo que tratamos es de ir probando pequeñas partes de esa experiencia para ir aprendiendo de ellas y para poder avanzar. Como decían aquí, hay que hacer prototipos rápidos y prototipos sucios. Los que dibujamos estamos acostumbrados a bocetar. Esto es muy parecido a bocetar. Bueno, y aquí hay 8 principios básicos. Entiende a tu audiencia, eso es muy importante. Haz un poco de planeación. Pon las expectativas, es decir, si yo te voy a presentar, por ejemplo, con tu cubito, me imagino que si es el final, pues yo te digo, este es el cubito que sirve para tal cosa. Pero si lo voy a hacer primero de papel, pues te tengo que decir qué se supone que hace, para que la gente no espere ni más ni menos y que no tengan miedo de romperlo tampoco. Puedes bocetar. Esa me encanta a mí el que sigue. Es un prototipo, no la Mona Lisa. ¿Ok? Es algo para practicar, es algo que se debe de poder romper. Si no lo puedes hacer, entonces simula. Muchas veces eso es lo que tenemos que hacer con los prototipos y por eso ven aplicaciones dibujadas en papel y que luego las vas ahí tachando y les vas pegando cositas. ¿Sí? Se trata de simular una experiencia, no todavía de crearla. Prototipa solo lo que necesites. Cuando hagamos un prototipo o una maqueta no hay que darle de más al usuario para que no se confunda
Y al final, pues esto nos ayuda a reducir el riesgo de construir algo, invertir algo que luego no salga muy bien. Estos son 2 ejemplos que yo encontré en la red. Este me gusta mucho, es una chava que hizo su tesis sobre una máquina expendedora para los baños de mujeres. Y esta máquina tiene, además de productos de higiene femenina, pastillas y cepillos de dientes y tal. Si se fijan, eso que está en la pared es una caja, es un prototipo. Pero ¿qué nos ayuda a ver? El tamaño, la segmentación, el color. Si yo les platico todo lo que estamos viendo ahí, sería muy distinto. Y todavía es más distinto para la chica que está dentro del baño usando este prototipo, ¿sí? Es muy importante, aunque está feo. O sea, realmente no se va a ganar ningún premio a nada, ¿no? Pero nos ayuda como a experimentar de primera mano. Estos son los prototipos que a lo mejor nosotros conocemos más, ¿sí? Un layout o un wireframe. Y eso no le hace daño a nadie. Yo puedo rayar y rayar y rayar hojas y nunca voy a arruinar ninguna aplicación. No le va a pasar nada a nadie ni a nadie le va a afectar. Y esta frase también es muy padre. Falla seguido para tener éxito pronto, ¿sí? Mientras más practiquemos, es más fácil que lo logremos. Y esto para mí es como una analogía con los deportes, ¿sí? ¿Alguien de aquí hace algún deporte? ¿Sí? ¿Practican todos los días? ¿Practican seguido? ¿Alguien de aquí hace algún deporte de competencia? ¿Qué deporte practicas? ¿Tochito? Por ejemplo, si tú practicas tochito, pues algunos partidos los vas a perder, pero eventualmente vas a ir aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y también entrenarte te va a hacer más fuerte y vas a aprender de tu competencia. Es lo mismo. Esto es igualito que un deporte. Tenemos que practicar y tenemos que aprender un poquito cómo a fallar. Por último, tenemos que construir todo esto que ya dijimos que estaba padrísimo y que íbamos a hacer. ¿Cómo se ve mi solución? ¿Quiénes están en artes visuales? Ok. Casi todos, cuando estudiamos sobre todo artes, me refiero a ellos en particular, pensamos que la creatividad debe ser libre, que yo debo poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo lo quiera. ¿Alguno de ustedes le han dado una hoja en blanco y se ha sentido un poquito intimidado cuando le dicen dibuja lo que tú quieras? ¿Te sientes hasta como wow? No. Pero ¿qué tal si yo te digo dibuja a tu familia? Pues es fácil. Unos lo hacemos con palitos, otros con bolitas, pero es más fácil. Las limitantes y las barreras nos ayudan a tener una creatividad que tenga también un fin y que sirva para algo. Y entonces, por lo tanto, es muy importante que sepamos dónde están nuestros límites, en el tiempo, en la técnica, en el dinero, en el equipo. Una vez que sabemos eso, nos va a ser fácil construir una solución que sea útil para todos. Y bueno, en este caso no son útiles, o a mí me gustan algo que le llaman frameworks, como marcos de trabajo, y yo les traje 3 que son para mí mis favoritos. Este primero de Nathan Shedroff se llama Las dimensiones de la experiencia del usuario. Fuera de todo lo que está alrededor, hay algo maravilloso ahí que está en el centro que dice meaning, significado. Todo lo que yo diseñe tiene que tener un significado. Si yo tengo una solución que estoy pensando, bueno, una patineta, ok, ¿cuánto durará? ¿Dónde la venderé? ¿Cuál será su interacción? Todo eso es importante, pero nada es tan importante como el que tenga un significado. Yo estoy haciendo una patineta ¿para quién? ¿Para un niño de 5 años? ¿Para un chavo que es experto? Si yo cambio de perfil, el significado que tiene para las personas es completamente distinto y todo lo que diseña alrededor también lo es. La verdad es que es uno de mis súper diagramas que me ayudan a explicar también las cosas. Este otro, tal vez lo conozcan, se llama Customer Journey Canvas y se usa como en diseño de servicios y divide en 3 la etapa en la que una persona interactúa con una solución, que es como el antes de, durante y después. A veces nosotros diseñamos nomás para el durante, ¿sí? Ay, ¿cómo va a usar la app y cómo le va a mandar like? Pero antes de eso también hay algo. Antes de eso la persona tiene que saber que existes, tiene que poderla bajar, tiene que poderla instalar. Y después también, si ya cerró la aplicación, tiene que poderse acordar y recomendarla, por ejemplo. Es muy importante y aquí lo segmenta de una manera que es como muy clara, no es muy clara en la pantalla, me queda claro, pero ese formato lo pueden bajar, es gratis, es abierto. Y por último, este también, que son las 5 Es.
Es un poco parecido al anterior y tiene mucho que ver con la narrativa también. Y me habla igualito que como si estuviéramos viendo una película, ¿no? ¿Cuál es la entrada de la película? ¿Cómo me entero? Cuando entro a la experiencia, cuando estoy súper así enganchada con la experiencia, cuando salgo de la experiencia y qué es lo que me queda después. Si yo puedo segmentar en estos momentos lo que estoy diseñando, me va a ayudar. A veces nosotros nomás pensamos en diseñar la cosa que queremos hacer, pero si se fijan, ninguno de estos mapas que yo les enseñé tiene que ver con la cosa. Tiene que ver con las personas y los usuarios y tiene que ver con la experiencia que estamos diseñando. A partir de esto, lo demás va a ser mucho más fácil. Me están avisando que tengo 10 minutos y ¿qué creen? Que ya acabamos. Siempre me pasa lo mismo. Creo que soy la persona que siempre termina antes. Aquí les dejo, este es el mapa con algunas de las cosas que vimos. Espero que les haya parecido interesante. Nos veremos al rato en la mesa de la Facultad de Artes Visuales. Y bueno, algo que es muy importante. La experiencia de usuario tiene que ser significativa, distintiva, obviamente tiene que generar algo, pero tiene que generar valor y tiene que tener un significado. Muchas gracias.